días a todas, a todos. Nos encontramos en el patio de la EXU9, acá funciona el Ministerio de Niñez, Adolescencia y Juventud. Y en el marco del Mes de las Mujeres, con mis compañeras y no solamente acá de la subsecretaría, sino en distintas áreas de juventud, pensamos en este ciclo de charlas. Primero, por la necesidad de reivindicar las luchas de las mujeres, pero también con estas ganas de escuchar mujeres. Hoy nos encontramos con Sole Crespín. Soledad Crespín es coordinadora de la línea 148. Sole, bienvenida y gracias como siempre por ocupar estos espacios que Juventud te propone. Hola Nati, gracias. Qué introducción. Toda una locutora. Sole, gracias. Sole, contanos cómo arranca, hagamos un poco de historia, ¿no? La 148, ¿de dónde viene? ¿Por qué surge? ¿De dónde trabajan? ¿De qué áreas son? Bien, bueno, la línea, justo la semana pasada, creo que el lunes, me hacían un reportaje y me acordaba un poco de esto, ¿no? La línea surge en el 2016, apenas arrancada la primera gestión del gobernador. Te acordarás que se generaron comisiones de trabajo y demás. Uno de los ejes de una de esas comisiones era violencia hacia las mujeres. Y de la cual yo participé, pero más que nada por mi interés y mi formación previa y mi lugar de trabajo previo, digamos. Participamos en varias áreas del Ejecutivo, digamos, y seguimos juntándonos, se fue haciendo cada vez más chiquita la mesa y fuimos pensando cómo, bueno, en esto el algo más que tenía que hacer esta provincia, que en definitiva tiene mucho camino hecho, mucho camino andado en la atención de las violencias hacia las mujeres. Dijimos, bueno, ¿qué más, no? Que la provincia, ¿qué más puede hacer en esto? Nos juntamos durante todo el año, por lo menos una vez por semana, este grupito que quedamos de esa comisión originaria. Elaboramos el proyecto del programa provincial, porque la línea compone, o sea, es parte de un programa provincial. Elaboramos ese proyecto, lo presentamos octubre, ponele, de ese mismo 2016, octubre, noviembre, y casi que en la misma semana que fue presentado, fue aprobado. La verdad que para nuestra sorpresa, nosotras sabíamos que era algo que estaba bien hecho, que estaba elaborado, que estaba pensado y demás. Fue aprobado casi la misma semana, te digo, y nos dijeron, bueno, en un mes tienen que estar arrancando, andando. Así que en 19 de diciembre del 2016 arrancó el programa provincial, que se compone de dos ministerios, como te contaba. Es el Ministerio de Ciudadanía, que tiene a cargo la línea y el equipo de línea, y el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección Provincial de las Violencias, que se creó a raíz de este programa, ¿no? Y la línea 148, ¿quiénes pueden acceder? ¿Quiénes llamamos a la línea? ¿Cuál es el objetivo? La población destinataria de la línea son las mujeres, son los niños, las niñas y los adolescentes, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores. En esto que te decía, de los antecedentes que hubieron en Neuquén, dijimos en esto de la propuesta superadora, ¿no? Existía un antecedente previo, el centro municipal, que tenía mujeres víctimas de violencia. Dijimos, bueno, en esta propuesta superadora habría que también pensar en otras poblaciones destinatarias que no solamente sabíamos que son objetos o sujetos de distintos tipos de violencia, sino que esto, ¿no? Generar el insumo para luego la elaboración de la política pública referida a esas otras poblaciones, además de las mujeres, ¿no? Y además que son las materias, además de las que empezó poblaciones destinatarias también de las distintas áreas del Ministerio de Ciudadanía, que es de donde veníamos varias. Exacto, y que me acuerdo que fue una discusión también. Sí. Podían llamar esa línea y me acuerdo también esto de que la ley, nosotros en la provincia tenemos dos leyes, la 2212, que era de familiar, cuando surge la ley nacional, que habían proyectos presentados para derogar la 2212 Sí. y adaptar la nueva. Fue una pelea, me acuerdo, en diputadas y diputados para, primero, en reconocimiento a esto que decís de la historicidad y lo que significaba la 2212 para las mujeres en la provincia, y segundo, porque había todo un grupo también que dejábamos afuera, si adheríamos solamente porque la 26485 es solo hacia la mujer. Exacto.
pero bueno, yo, más mujeres recibí igual la línea, ¿no? Siempre. Sí. De hecho, siempre supimos que la mayor población con la que íbamos a trabajar iban a ser mujeres y así es. Así sigue siendo. Pero también trabajamos en mucha menor cantidad, pero con todas las demás poblaciones. Está perfecto. Sole, también otra cosa que me acuerdo de esa época, que tuvieron que militar un montón la línea, ¿no? Sí. Han recorrido espacio donde había público, ustedes iban con sus equipos y es un reconocimiento también, ¿no? Porque también estaba la 144, entonces uno se confundía, 144, 148, 0800, ¿no? Entonces como ustedes tuvieron que, o sea, no solo en esto de que venimos diciendo de que tenemos la obligación siempre de informar también, pero un reconocimiento de todas las compañeras de cómo han laburado la instalación de la línea y cómo lo siguen haciendo. De hecho, recién también me contabas que los equipos en toda la provincia recorren promocionando, ¿no? Sí, tal cual. Primero, en la previa a la aparición de la línea, también tuvimos la oportunidad de recorrer los dispositivos nacionales que ya existían en ese momento, como para, de alguna manera, copiar lo que nos parecía que estaba bien o que estaba funcionando bien y también, en otro sentido, mejorar lo que además nos decían. Si pudiéramos, tendríamos tal cosa. Y recorrimos casi todos los dispositivos fuimos a Buenos Aires un par de días, conocimos la línea 144, la línea 137, la línea 0800 en ese momento era de Cava, el 102. Recorrimos todos los equipos y sacamos de ahí, digamos, y vinimos y dijimos, bueno, así queremos que sean nuestro equipo, ¿no? Y después de eso, para provincializar durante todo el primer año de funcionamiento de la línea, que fue 2017, recorrimos todo el territorio, siempre digo lo mismo, eran semanas enteras de andar la provincia, digamos, en estas comisiones de servicio que vos también conocés, duraban de lunes a viernes, recorrimos toda esta provincia, no solamente para conocer la realidad en cuanto al acceso a la comunicación, que es lo que nosotras teníamos que evaluar para hacer la propuesta, sino además para saber también esto de conocer un poco más cómo funcionan las personas de acuerdo a los lugares donde viven, ¿no? Cuáles son, qué sé yo, las costumbres y, no sé, si usan más teléfonos, si usan, no sé, si había acceso a internet, en definitiva. Y eso fue una práctica que no solamente lo hicimos para ampliar la línea a todo el territorio, sino que además, después esa fue la tarea que siguieron haciendo los equipos que se instalaron en terreno, ¿no? De seguir caminando los terrenos. Siempre pensamos que queríamos hacer un dispositivo que les sirva a las personas que lo necesitaran. Entonces, la idea nunca fue ir a instalar, ¿no? Como a esto que funciona en Neuquén Capital, que es la línea. Bueno, trasladarle, decir a las personas, como siempre digo, una vez en Villa Nahueve, una persona me dijo que iba hasta una piedra, se paraba en una piedra y de ahí tenía señal, no sé qué cosa. Entonces, ¿no? Como decirle a esta persona, bueno, si necesitas llamar a la línea, claro. Tenemos que pensar un dispositivo que se adapte a esa persona en el momento en que lo necesitara, ¿no? Entonces, los equipos de terreno ¿no? Recorren la provincia buscando esta forma de adaptar el dispositivo a una provincia tan amplia, tan rica y tan diversa, ¿no? Como es esta provincia donde además el ejercicio de las violencias también se manifiesta de manera distinta. No es lo mismo la modalidad de violencia que se atiende en el norte que la que sucede en el sur o la que sucede en la zona centro. Entonces, un grupo de mujeres se junta de gobierno, empieza a ver la necesidad de incorporar esta herramienta, lo logran y arrancan. ¿Y cómo arrancaron? ¿Cómo fueron esas primeras experiencias ahí? ¿Cómo fue esa coordinación? Porque además un Ministerio de Ciudadanía que hace promoción de derechos en relación a trabajar con desarrollo social, que hace asistencia, ¿cómo fue esa construcción? Contar que las construcciones de este tipo de trabajo son muy complejas, con preparaciones y formaciones distintas, con priorizaciones distintas. Bueno, ¿cómo fue ese recorrido, ese primer recorrido?
Sole, los chicos están muy nerviosos porque están pasando algunas cuestiones acá. Les pedimos ahí disculpas a todas y todos. Tuvimos un problemita técnico. Ya hasta estoy diciendo problemita técnico. Esto es una locura. Sole, estábamos haciendo un poco el recorrido de lo que fue y de lo que es todavía la construcción del espacio. Que no solamente es una línea donde tenemos compañeras y compañeros que reciben denuncia, sino que hablábamos de una militancia del espacio y una construcción del espacio que con mucho amor, con mucho esfuerzo, vos y tus compañeras supieron realizar, ¿no? Esto un poco. Sí, 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 tal cual, porque de hecho seguimos sosteniendo lo mismo, ¿no? Queremos como, con mucho respeto también, ¿no? De las trayectorias de las que venimos. Muchas de nosotras aprendimos y seguimos aprendiendo de las personas que nos abrieron camino antes. Y también siempre tenemos como esa premisa, ¿no? De ir como con respeto en esto de continuar ese camino e ir, quizás esto digo, ¿no? Como construyendo propuestas, si se quiere, superadoras, pero superadoras en cuanto a que el contexto también es distinto, ¿no es cierto?, al que nos precede, con esas personas también, con todas las personas que tenemos que estar involucradas en estas cuestiones. Recorrimos ya cómo se conformó la línea, sabemos quiénes pueden acceder a la línea y ahora contanos cómo es el funcionamiento propio de la línea, ¿no? Y también estaría bueno recorrer cómo laburaron con la pandemia, calculo que de manera remota, y si eso facilitó o complejizó la tarea, ¿no? ¿Cómo llamamos al 148 y quién me atiende? Bueno, si llamás al 148 te atiende un equipo de operadoras de línea telefónica que fueron seleccionadas en su momento, muchas de ellas continúan aún. Son todas estudiantes avanzados o ya recibidas, porque algunas se recibieron en el trayecto de estos 4 años y pico que llevamos caminando. Son psicólogas, son trabajadoras sociales o son estudiantes avanzadas de alguna de esas dos disciplinas. Esas son las disciplinas de las que se componen, digamos, la atención primera de la línea, ¿no? Las operadoras de línea están acompañadas por un equipo de supervisión, que es un equipo que desde el comienzo estuvo compuesto por gente que ya venía haciendo una tarea en terreno relacionada con asistencia en muchos casos, y entonces tenían como este plus de conocimiento de la herramienta que era necesaria a usar a la hora de activar el sistema de protección de personas frente a una situación de violencia, ¿no? Entonces la línea siempre está compuesta, el equipo de la línea son operadoras de teléfono que antes de la pandemia eran 2 o 3 en cada turno, de acuerdo a qué turno trabajan o trabajaban, porque también depende mucho el turno, depende de la demanda, ¿no? Del horario y demás. Tenemos horarios picos de demanda. ¿Cuáles son? Mirá, en general siempre son a partir de las 9, 10 de la mañana en adelante hasta las 5 o 6 de la tarde, son como los horarios pico de asistencia, de llamados, digamos. Y luego a la noche, siempre decimos lo mismo, pensamos que a la noche iba a haber más funcionamiento, sí, porque a la noche funcionan muchas menos instituciones del Estado. Y lo cierto es que baja bastante el ingreso de situaciones, pero por lo general las situaciones que ingresan en ciertos horarios, como de tardecita, noche o medianoche, funcionamos las 24 horas, son situaciones más graves, digamos, son situaciones con características de diferenciadas quizás a las que aparecen durante el día, ¿no? Y para terminar de contarte el equipo, y luego hay un equipo que antes de la pandemia lo que hacía era el acompañamiento de las personas que llamaban a la línea y necesitaban algo más que la asistencia telefónica, por la razón que sea, porque tenían una situación muy compleja que no podían terminar de por ahí contarnos por teléfono, porque también, si bien es cierto, hay estudios en el mundo que hablan de que para la mayoría de las personas el acceso a la línea telefónica digamos, le resulta beneficioso en relación al trato personal. Hay otro grupo que no. Entonces la necesidad era más de corte personal, y esas personas venían a las oficinas a ser asistidas, acompañadas, asesoradas y demás de manera presencial, ¿no?
Eso antes de la pandemia. En pandemia, todas las personas que quedamos en principio disponibles para la asistencia, atendimos línea, digamos. Claro. La prioridad fue la línea. Cuando arrancamos en marzo la pandemia, teníamos turnos de 100 llamados cada 6 horas, con lo cual durante te diría, 2-3 primeros meses de pandemia no fue posible pensar otra cosa que no sea la atención de línea, porque era muy grande el cúmulo de situaciones que ingresaban. Y esto también es importante, ¿no? Como creo que vos lo decías de alguna manera, no tiene el trabajo de alguna de las que componemos la línea, no se agota con atender el teléfono, ¿no? Y contestar a esa persona o hay mucho trabajo de construcción luego de que esa persona corta el teléfono. Muchas veces tiene que ver con la elaboración de la mejor estrategia que se pueda pensar para esa situación en particular, la coordinación con otros dispositivos de gobierno tendientes a la protección de esa persona, ya sea de otra área del Ejecutivo como del Poder Judicial, elaboración de informes. Bueno, mucho trabajo hay detrás de cada una de esas llamadas. Por eso nosotras en la línea hablamos de situaciones y no de llamadas. Viste que siempre decimos, importante decir, nosotros no contabilizamos llamadas, contabilizamos situaciones, porque una situación involucra un montón de llamadas o mucha tarea atrás de cada una de esas de esa persona que se comunica a la línea. A veces la respuesta puede ser dada en simultáneo a la demanda, digamos, y muchas otras veces le tenemos que decir que la vamos a volver a llamar con la devolución de lo que pensamos que le sirve, la mejor herramienta, digamos, a la hora de agotar su demanda, su consulta, ¿no? Cualquier persona que sufre violencia, entonces, en la provincia del Neuquén, tiene las 24 horas, 365 días del año, una comisaría, algún puesto sanitario, un centro de salud, un hospital o la línea 148. ¿Cómo es la relación entre estos tres organismos? ¿Tienen dentro del protocolo único, hay relación, se derivan, se pasan, están en contacto? ¿Cómo es esa parte? Sí, el contacto es permanente, como te decía. Nosotras desde la línea elaboramos, la comisión única, la comisión, digamos, de la cual se desprende el protocolo, ¿viste? Que se creó con la ley 2785, elaboró también nosotros le decimos un recursero provincial, que es un mapa de recursos de toda la provincia, que contenía toda la información de lo que funcionaba en cada parte del territorio, ¿verdad? Nosotras tomamos eso y primero lo digitalizamos y lo convertimos como en un mapa interactivo, y además lo mantenemos permanentemente actualizado, de manera tal que cuando ingresa la llamada, primero hay que ubicarla, ¿no? Situarla, de qué zona, qué lugar, cuál es la necesidad de esa persona y si es de acuerdo al lugar donde se encuentre, digamos, se busca qué recurso hay en ese lugar que pueda dar respuesta a la necesidad, y ahí es la articulación, ¿no? Claramente hay organismos con los que la comunicación es constante, como es policía, como es la Oficina de Violencia del Poder Judicial, como, los centros de salud, los centros de abordaje familiar en los barrios, hospitales y demás. Es continua la comunicación. Una de las compañeras de la línea siempre dice, la gente ahora en pandemia, ¿no? Se está acostumbrando a hacer lo que nosotras ya veníamos haciendo, ¿no? Que es el trabajo como artesanal, teléfono, mails. Claro. Ese era como el grueso de nuestra tarea también antes de la pandemia, ¿no? Siempre nuestra herramienta de trabajo es un teléfono y una computadora. Exactamente, y algo importante que también contaba Sole, que me parece interesante destacar, porque trabajaron también mucho para la provincialización de la línea, entendiendo también igual que no todos van a llamar al 148, ¿no? Creo que recién lo contábamos un poco, pero esto es importante. ¿Ustedes tienen equipos en toda la provincia? Sí, tenemos equipos en toda la provincia. La provincia está dividida por zonas, que seguimos como la división. Nosotras en aquel momento, cuando armamos el proyecto, ya pensábamos la provincialización y pensamos en dividir la provincia conforme las circunscripciones judiciales, pensando en que en la cabecera de cada una de las circunscripciones funciona lo que hay
en relación a, los lugares, las dependencias para hacer denuncia, ¿no? Oficinas de violencia, comisarías, etcétera. Entonces, dividimos la provincia conforme a las circunscripciones judiciales y tenemos equipo en cada una de esas cabeceras de circunscripción, pero para todo el terreno, ¿no? El equipo que está en Zapala es para toda la circunscripción, la tercera, las chicas que están en Junín es para la cuarta y las chicas, bueno, ahora tenemos a un compañero en Chosmalal que es para la quinta circunscripción, ¿no? Muy bien. Es para todo el terreno. Y esto que también me gustó también, que decías que ustedes resuelven situaciones, porque uno de los grandes objetivos del protocolo único es evitar la multiintervención, ¿no? Que todavía aún pasan y aún pasamos las mujeres ante un caso como este y eso van pudiéndolo allanar, digamos, porque ustedes se hacen responsables. Como yo llamé, ¿qué se activa? ¿Cómo me cuidan? ¿Qué pasa? Uh-huh. Sí, lo principal que tenemos que hacer, y siempre es como, digamos, siempre decimos lo que las operadoras hacen y que no lo hace en ningún otro momento el equipo de la línea, fundamentalmente es escuchar a la persona, ¿no? Uh-huh. A la persona que llama, a la mujer que llama, escuchar y la escucha activa, se habla de escucha activa en el sentido de que es una escucha tendiente siempre a ir como perfilando el canal de la respuesta que esa persona necesita, ¿verdad? Entonces, escuchar, entender, digamos, tratar como de ubicar en el tiempo y en el espacio cuál es la situación por la que se está atravesando. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, siempre que pasan por ahí situaciones que toman dominio público, ¿no? Como fue en su momento la denuncia que hizo Telma Fardín a nivel nacional y bueno, y de esto hay un montón de cosas que fueron como apareciendo en relación a cómo repercutió esto en los dispositivos como la línea, en todos los existentes, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces aparecen relatos que digamos que pareciera que son actuales, que le suceden en este momento, y tiene que ver con que en ese momento la mujer se volvió a contactar con eso que le pasó quizás hace un montón de tiempo atrás, uh-huh, por el motivo que fuere, porque escuchó que a otra persona, porque no sé, porque en su espacio de terapia algo le pasó en su vida en ese momento que volvió a conectar con esa situación súper traumática. Por eso decimos, se dice siempre, las mujeres hablamos cuando podemos, uh-huh, no cuando nos conviene, uh-huh, porque hay muchas veces que los relatos aparecen muchos años después y tiene que ver con esto, se conectaron de nuevo con esa situación traumática que hizo ahí, y entonces es en ese momento en que hay que acompañarla, uh-huh, pero claramente la respuesta en todo caso no va a ser la misma si la situación le está pasando en ese momento en relación a la protección que hay que activar en la vida de esa persona en ese momento, que si de lo que se trata es de traer al presente una situación que le pasó quizás hace muchos años atrás. Todas las situaciones son igualmente abordadas y escuchadas y tal, pero cada una es particular y cada una necesita una respuesta particular. Porque en muchas de estas situaciones hay mujeres que te dicen, yo quiero denunciar, no me importa, aunque me digan que está prescripto, que por ahí no es una palabra que se conoce o se sabe, uh-huh, tanto, pero como lo puedan decir, yo quiero denunciarlo igual. Para mí eso es reparatorio, ¿no? Uh-huh. Muchas veces la denuncia aparece como un acto de reparación, sí, en la vida. Y muchas otras, y también es recontraválido, y también hay otra cosa para hacer, le dicen, yo no quiero denunciar porque jamás lo hablé en mi familia, no conté, uh-huh, no. Bueno, como sea, ¿no? Como no hay una única manera, no hay una única forma, cada persona, digamos, la vivencia en particular, y la respuesta que tenemos que construir para esa persona es particular. Uh-huh. Por ahí muchas veces lo que creo que siempre decimos esto, ¿no? Las instituciones del Estado caemos a veces, y yo creo que en nosotras es un ejercicio constante el tratar como de evitarlo. Siempre digo lo mismo, ¿no? No importa lo que te pase, sino lo que haces con lo que te pasa. Uh-huh. Son vicios en los que podemos caer. Lo que hay que hacer es algo para, si ves que estás cayendo en eso, como volver para atrás y revisar constantemente la práctica, ¿no? Uh-huh. De dar respuestas como uniformes ante las problemáticas, ¿no? Uh-huh. Entonces, aparece como esto de, bueno, una mujer sufre violencia, denuncia, oficina de violencia, medida cautelar, proceso, y muchas veces
se da como esa respuesta y está bien dada porque es lo que esa persona necesita en ese momento, y muchas otras veces hay que detenerse y hacer el proceso con esa mujer, ¿no? Hay veces que han habido situaciones que yo recuerdo, por ejemplo, ahora, de personas que se toparon con algún material que hicimos de la línea y que llaman y dicen, yo no sabía que esto que a mí me pasaba era violencia, ¿no? Porque leyeron, no sé, frases, leyeron modalidades de distintas de violencia y tal, y decían, a mí esto me pasa hace un montón de tiempo y yo no sabía que esto era violencia. Por lo tanto, a esa mujer no le podés decir, bueno, tenés que hacer la denuncia de 8 a 14 en tal lugar. No, a esa mujer hay que acompañarla en el proceso de haber descubierto, después de no sé cuántos años, que lo que le pasaba le significaba recorte a su libertad, digamos, daño emocional, un montón de cosas. Entonces, a veces con esa persona hay que trabajar 2, 3, las veces que sean necesarias, hasta que ella, y esto siempre decimos es súper importante, las mujeres tienen que asumir el protagonismo de la propia protección, más allá de las instituciones que venimos a acompañarlas en algún momento de su vida, porque luego la vida de esa mujer continúa más allá de nosotras, más allá de las instituciones del Estado. Entonces, tampoco sirve como esta actitud que a veces, y también creo que era como parte del paradigma anterior, ¿no? De cierto paternalismo, de venir a proteger a la mujer, a veces sin tener tan en cuenta si esta mujer necesita eso en ese momento, ¿no? Porque si no hay cierto grado de involucramiento en la propia protección, digamos, en el proceso que se inicia a partir de que una mujer descubre que es víctima de violencia o puede decirlo, de violencia, de cualquiera de las formas de violencia, ¿no? que podemos sufrir las mujeres, pues entonces probablemente ese proceso no sea sostenido en el tiempo. Y una que a mí no sé qué adjetivo utilizar, me sorprende, pero a la vez es por una cuestión casi natural, pero necesaria, las redes de cuidado propias que una va formando, ¿no? Esta de cómo las compañeras nos estamos organizando para no tener miedo y ante una situación de protegernos y de cuidarnos también. Ese también es parte del nuevo paradigma de entender, en primer lugar, que el Estado claramente es responsable, pero en segundo, la necesidad de ir conformando esas redes de cuidado propia y de ir generando esa conciencia de que nos tenemos las unas con las otras, porque nada mejor que nosotras también de estar presente, porque el grado de vulnerabilidad es muy grande, y si bien yo entiendo lo que vos decís, el fortalecimiento individual, porque a veces no tenemos que descuidar esa parte, pero la necesidad de contención y de acompañamiento es clave. Vos decías que ustedes reciben la denuncia, no se agotan la llamada, acompañan después todo el proceso de intervención, son también como van controlando que todas las instituciones vayamos cumpliendo la parte que nos toca en ese protocolo. Digo, ¿cuál es el rol dentro de este protocolo de actuación que sigue la ley, no? Sí, dos cosas te voy a decir. Primero, que en esto que yo decía del fortalecimiento individual, nunca asumo que es la persona sola, ¿no? Se entiende perfecto. De hecho, fue este reconocimiento de esta virtud, digamos, que quedó explicitado en la ley. En la ley 2785 dice, la persona puede ser acompañada por una persona de su confianza en todas las instancias del proceso. Y esa persona de confianza no en ningún momento se pensó ni dice que sea una profesional de un equipo. Una persona de su confianza es su amiga, su vecina, su prima, su hermana, la que sea. Y eso es súper importante. Digo, el posicionamiento personal individual no significa que se esté sola en eso. Eso quería, como que me quedó dando vuelta. Perfecto. Y lo otro que me decías, cómo sigue, ¿no? El acompañamiento. Claro. En verdad lo que nosotros hacemos, existe el equipo de seguimiento de situaciones en línea, que lo que hace es fundamentalmente porque las mujeres que son asistidas por la línea casi en su mayoría vuelven a llamar, ya sea porque nos cuentan cómo les fue, ¿no? en el equipo que les sugerimos, en la articulación que se hizo, como porque le vuelve a pasar otra cosa más y tiene como referencia al dispositivo de la línea, entonces vuelve a llamar. Entonces muchas veces, no a manera de control, por eso le decimos equipo de seguimiento, la comunicación es fluida con los otros equipos que hacen o que están llamados a hacer acompañamiento a mediano o largo plazo a esas personas, fundamentalmente porque esas personas siguen llamando a la línea.
si la persona nos llama más a la línea, ponele, el seguimiento se hace directamente con las instituciones, muchas veces porque las profesionales o los equipos de otras instituciones llaman a la línea porque nosotros tenemos datos que quizás ellos no los tienen, o qué sé yo, sabemos por ahí cosas de la cuestión judicial, proceso judicial, y ahora si las personas siguen llamando a la línea, nosotros seguimos comunicándonos con esos equipos, digamos, continuamente. Muy bien, Sole, nos pasa, ya me lo despejaste esta duda, pero de que llamamos a la línea y no nos atienden, ¿qué pasa ahí? Bueno, esto que se dice habitualmente, no, en algún momento. Lo que sucede es que nosotros tenemos una central, esto también pre-pandemia, ¿verdad? Una central telefónica que admite 3 llamadas a la vez. En los horarios picos de llamada, como son estos que te digo, que por lo general había 3 operadoras en línea, más la supervisora, o sea, eran 4 personas al mismo tiempo. Lo que sucedía es que si entraba una 4ª llamada, esa llamada se quedaba como esperando en la central hasta que se cortara una de las líneas y ahí ingresaba. El teléfono nunca da ocupado. El teléfono suena. Lo que sucede es esto, se corta una línea y aparece como la que estaba en espera, ¿verdad? Y actualmente lo que nos sucede en pandemia es que hay una sola línea que de destino sería de todas las llamadas, y hay una persona, una operadora en ese momento, que lo que está haciendo es repartiendo los números que ingresan a las otras chicas, a las otras operadoras que también están en sus turnos, esperando esos números para devolver esas llamadas que aparecen en principio como perdidas, ¿no? Muy bien. O sea, queda ese registro y me van a llamar. O sea, me quedo tranquila que en breve me llaman. Está la misma cantidad de gente trabajando, la misma cantidad, solamente que la modalidad cambió. Aún más gente. Porque hay más gente. Exacto. Es verdad. Bueno, Sole, gracias por haber venido. Yo siempre me sumo también a militar la línea, creo mucho en esa gran herramienta que con las compañeras supieron conquistar y cuidar y militar. ¿Qué les falta? ¿Qué nos está faltando para...? Bueno, siempre faltan cosas, ¿no? Sí. Siempre el recurso es escaso, siempre falta, como decís vos. Yo creo, Nati, sinceramente, y esto lo hablamos yo por lo menos en los espacios en los que ocupo, sí, como también hablábamos el otro día por teléfono, sí, recursos faltan siempre, pero creo que lo que más falta, o lo primero de lo que tenemos que hablar es de la organización, ¿no? Nos debemos, creo, como instituciones del Estado, espacios donde podamos organizarnos. Y después sí, hablar en todo caso de lo que falta, porque digo, si siempre falta y siempre está ahí el ojo puesto y está bien, no digo nada, pero creo que aunque haya mucho más recursos, aunque tuviéramos todo lo que quisiéramos en cuanto a recursos, si no hay organización, estamos en la misma, más o menos. El gobernador en la inauguración de las sesiones presentó un paquete de medidas y uno, creo que no nos gusta llamar factor ordenador, pero entiendo que viene a ser esta Secretaría de la Mujer, ¿no? ¿Qué opinas de elevación de rangos de los espacios? ¿Crees en eso? Y la verdad es que no sé muy bien de qué se va a tratar, no escuché mucho más que eso que dijo el gobernador en ese momento en la apertura de las sesiones. Yo lo que creo es que si de darle otro lugar, digamos, en el gobierno a todo lo que tenga que ver con violencia hacia las mujeres se trata, claramente estamos de acuerdo, siempre es bueno. Lo que sí me parece muy necesario es que si es este lugar, no sé ni qué funciones, competencia, la verdad no lo sé. Te maté con la pregunta. De qué se va a tratar, estamos todas expectantes, esperando. Sí. Lo que sí me parece que este lugar tiene que hacer algo más, tiene que ocuparse de algo más que de la difusión o prevención, en cuanto a que no porque no sea necesario y todo sirve, pero sí lo que creo que hay que poner el ojo en la asistencia, hay que poner ahí el foco en la asistencia. Vuelvo a decir, y no solamente por falta de recursos, sino por falta de organización del recurso existente.
Entonces, cuando esté más organizado, creo que después ahí vamos a poder sacar más en limpio que de verdad se necesita. Yo siempre digo lo mismo, se necesita recursos digamos, podemos hablar de esto un montón. Lo que quiero decir es, tenemos que organizarnos para saber usar ese recurso, que en todo caso vayamos a demandar. ¿No? En lo que más se necesita, que es la asistencia. Yo pude acompañarte, Sole, y con esto terminamos en todo el recorrido, y déjame también ahí felicitarlas y agradecerles por todo el corazón y el cuerpo que le ponen a la línea. Es un gran dispositivo que tiene la provincia del Neuquén, y sin dudas con estas nuevas medidas del gobernador y con estos factores ordenadores que nos debemos, asumiendo que el Estado es responsable ante cualquier sufrimiento de una compañera, ahí siempre ponernos a disposición desde las áreas de juventud y desde juventud a lo que sea para fortalecer este espacio. Así que, Sole, gracias por estar, por siempre ser parte, y te vamos a invitar 1001 veces, porque siempre es bueno conocer, difundir la línea y el trabajo que ustedes hacen. Dale, muchas gracias a vos. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Vamos a juntarnos con Leti Lorenzo en Zapala para hablar un poco de justicia. Hoy hablamos de la 148, la anterior con Pato Maestre, la subsecretaria de las Mujeres. Gracias a todas y todos los que nos están siguiendo por ahí. Esto es Ciclo de Mujeres, porque tenemos necesidad de escuchar a las mujeres. Gracias.